Amén. Estamos en el libro de Romanos capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11, pero lo que necesitamos hoy entender es el versículo 11, pero hay que explicar todo lo que la Biblia nos está diciendo en su contexto. Amén. Amén. Invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra y vamos a leerlo. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, hombre, que tú escaparás que tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, habrá ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana. Yo quiero hacer hincapié en esto: para toda alma humana que hace lo malo. Del judío primeramente y también del griego. Pero habrá gloria y honor y paz para todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Amén. Oramos al Señor. Amén. Entremos a la palabra del Señor. Cuando vemos, hermano, el versículo clave es que en Dios no hay acepción de personas. Es decir, que Dios no tiene favoritos, ¿verdad? Amén, amén. No favorece a alguien para perjudicar a otro. Dios es justo y su trono es de justicia y equidad. Algo que yo aprendí cuando estaba estudiando liberación, que Dios es justo y sorprendas, hermano, aún con los demonios. Es decir, Dios libera cuando alguien que está endemoniado no abrió puertas. Pero si aquella persona abrió puertas, el demonio tiene derecho legal. Entonces ella alega, ¿no? Si hasta ofrenda me pone. Amén. Mientras o anda en fornicación o anda en adulterio, y está el demonio de adulterio. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Arrepentirse, pedir perdón, y entonces ese ser se tiene que ir. Si no se quiere ir, entonces ya Dios lo echa. ¿Sí me estoy explicando? Pero es sorprendente, ¿verdad? Que Dios es justo aún con ellos. Porque quisiéramos que Dios fuera justo con nosotros y que ellos los hiciera pedazos. Pero yo le quiero recordar algo que tal vez usted a veces no comprende. Satanás y sus huestes de verdad no andan escondidos de Dios, porque nadie puede esconderse de Dios. Amén, amén. ¿Sí me explico? Es más, Satanás sube todos los días y está acusándonos a todos, día y noche, lo dice Apocalipsis. Es decir, no anda escondido, que no me vea Dios porque me va a matar. No, ya Satanás tiene un juicio y a su tiempo se le va a ejecutar. Amén. Como cuando alguien es condenado a pena de muerte, ¿verdad? Está condenado a pena de muerte, pero lo pasan al patíbulo, y cuando llegue la fecha de su juicio, entonces ahí, así es Satanás. Y las huestes de maldad andan haciendo lo que... destruyendo. ¿A quiénes? A los que no conocen a Dios y a los hijos en desobediencia. ¿Me estoy explicando esa parte? Pero lo que yo quiero traer es que ahora vamos a bajarlo a nivel humano. Dios es justo con todos, hijos de Él o hijos que no son de Él, porque Dios hace salir el sol sobre los justos e injustos, y buenos y malos, santos y pecadores, todos comemos, hermano, porque Dios nos da a todos.
¿Sí me estoy explicando? Amén. Dios no hace excepción de personas. Bueno, fuera que solo los que estamos en santidad comiéramos, ¿verdad? Y los que andan en pecado, flacos, secos, todos, ¿verdad? ¿Ah? Pero no es así Dios. Dios no hace excepción de personas. ¿Me estoy explicando? Pero es curioso, entendemos esa parte, pero cuando leemos la Biblia y el contexto donde está puesta esta fracción de la Escritura, nos empieza a decir que no tenemos excusa, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas a otro, porque al mismo tiempo te condenas, porque tú también practicas las mismas cosas. Digo yo, ¿qué tiene que ver esto con el versículo que nos está hablando el Señor? Que en Dios no hay excepción de personas. Y mucha gente usa el versículo como lo acabo yo de usar, en que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Es verdad, Dios lo hace, ¿cierto? Amén. Amén. Pero este versículo, en el contexto donde está, hermano, nos quiere decir que Dios es juez, que el único que tiene derecho a juzgar, ¿quién es? Dios. Es Dios. Pero a veces pudiera ser, hermano, que nos atrevemos a juzgar e incluso a condenar a alguien. La palabra del Señor dice que habrá trigo y cizaña en las iglesias, ¿verdad? Y a veces hay trigo que parece cizaña, hermano, y a veces hay cizaña que parece trigo. Entonces no podemos declararle a alguien, ese es cizaña, porque en realidad no sabemos. El único que sabe quién es trigo y cizaña es Dios. Amén, amén. Amén, es el único. Porque le digo, se lleva unas sorpresas, hermano, tan lindo que se veía, hasta hacía me y no por chihuela. Amén. Dios es juez y su trono es de justicia y equidad. Dios es justo con todos. Dios no es parcial. Dios no corrompe el derecho para favorecer a nadie. ¿Sí me estoy explicando esa parte? Amén. Dios no dará por culpable al que es inocente, ni tampoco dará por inocente al que es culpable. ¿Correcto? Entonces, para poder entender, hermano, necesitamos un poquito escudriñar. Por lo cual tú que no tienes excusa, hombre, cualquiera que seas, como dice la palabra, no juzgues. Amén. Tú no eres el juez. Recuerde que, y lo digo en forma general, no estoy diciendo que no discierna, ¿va? Usted discierna. El que ve el mal se aparta, ¿verdad? Si ves que hay uno llamándose hermano, es inmoral, borracho, avaro, con ese ni siquiera coma, lo dice la Escritura, pero tú no lo puedes condenar al infierno. Amén. Puedes discernir y apartarte. Amén. Amén. Porque a veces resulta, amado hermano, que juzgamos, criticamos y hablamos a otros de lo que nosotros consideramos que está mal, y estamos siendo instrumento del acusador. Y a veces levantando difamaciones sobre hermanos. Todos nosotros, me incluyo yo entre ustedes, porque soy igual, estamos en perfeccionamiento. Ninguno de nosotros es perfecto aún, pero todos debemos de llegar a ser perfectos. Amén. Amén. ¿Bonito, Gabriel? Amén. Amén. Okay. Entonces dice la palabra, si ves que algo está mal, cuídate de no hacer lo mismo, porque si tú estás juzgando a alguien que está haciendo lo malo y haces lo mismo, a ti mismo te estás condenando. Amén. Amén. La palabra de Dios, tengo un ejemplo, pero déjenme ver lo que dice la palabra de Dios. Palabras literales de mi Señor Jesucristo, en Lucas 6:37, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Correcto? Mateo 7, versículo del 1 al 5, dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio que juzguéis, escucha esta parte, es decir, con la vara que midáis, seréis medidos, ¿verdad? ¿Lo habéis escuchado muchas veces? Amén. Con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que midéis se os medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo?
¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Dice así la palabra: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Amén. La palabra de Dios dice, hermano, que no juzguemos y condenemos, porque al hacerlo nosotros mismos nos condenamos, porque con la misma vara que midáis seremos medidos. Amén. Amén. Por ejemplo, ¿te fijaste que el hermano es de chismoso, verdad? Sí, y ya lo he cachado que está de chismoso. Acá haciendo chismoso. ¿Y qué está haciendo? Aquí el hermano David Calán se ve que no ora y el otro tampoco ora. Puede pasar, es algo muy común. Pero un ejemplo está en la Biblia. ¿Se recuerdan el rey David? Que se llevó a la Betsy-ba. ¿Se acuerdan? Amén. Y no había nadie que se atreviera a decirle el pecado al rey. ¿Por qué? Porque era el rey, ¿no? Acercarse al rey para decirle que estaba en pecado simbolizaba que le podían cortar la cabeza. Amén. Jeremías no quería hablar cuando le tocaba. Ya decía, ya no voy a hablar, ya no voy a hablar, ya no voy a hablar. ¿Ah? Aunque porque le iba mal, ¿vale? Lo metían al pozo y usted sabe todo lo que va. ¿Y qué pasaba? Que cuando llegaba el Espíritu de Dios, Jeremías hablaba. Amén. Pero fue Natán, hermano, a decirle a David algo. Vamos a buscarlo en la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 12. Quisiera usar todas las palabras que está ahí. Dice, y entonces Dios, el Señor Jehová nuestro Dios, envió a Natán, el profeta Natán, a David. Y vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y él había criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su seno y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida al caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y fíjese lo que hizo David. Y se encendió la ira de David. Sí que se enfureció David, ¿verdad? Y juzgó, porque para eso era rey, para juzgar. Amén. Se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que ciertamente el hombre que hizo esto merece ¿qué? Muerte. Eso era la realidad, en la ley estaba. Amén. Y aparte debe de pagar 4 veces, también estaba la ley. David conocía la ley. Por la cordera, porque hizo esto y no tuvo ¿qué? Misericordia. ¿Qué hizo David? Juzgó. Y con la misma vara que midió, aunque Dios fue benevolente con él, hasta cierto nivel, porque le perdonó la vida, ¿verdad? Amén. Entonces Natán le dijo a David, pues tú eres ese hombre. Amén. Y así te dice el Dios de Israel, yo te ungí sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Te di a la casa de Israel y de Judá. Si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas más cosas como estas. Pero ¿qué has hecho? ¿Despreciado qué? La palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos. Has matado a espada a Urías. Ya ustedes saben lo que pasó ahí. Amén. ¿Qué hizo David? Juzgó. Rápido para juzgar somos, hermanos. Y el del rey David, que es conforme el corazón del Señor, le pasa que será el hermano Mario, ¿verdad? ¿Qué será la hermana Daisy? Pues también. ¿Qué será con nosotros? Amén. Y el Señor nos dice que sí podemos juzgar. Y ahorita me está recordando el Señor.
¿A quién podemos juzgar? ¿Quiere ver a quién? Vayamos a 1 Corintios, capítulo 11. Once 28. Examínese cada uno a quién, al vecino, a sí mismo. Usted puede juzgarse a sí mismo. Amén. Amén. Y entonces podrá beber y comer del pan, ¿verdad? Pero en el 11:31, ¿qué dice? Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero quiero aclararlo, si nos hemos juzgado correctamente. Es decir, si usted ya sabe que hizo algo malo, ¿qué tiene que hacer? Corregir lo que hizo mal, ¿verdad? Porque si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos disciplinados, no seríamos juzgados, perdón. Pero cuando somos juzgados, es decir, por Dios, el Señor nos disciplina, ¿para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, hermano, trate de entender esta parte. Si Dios nos envía disciplina, es porque nos ha faltado juzgarnos a nosotros mismos. Y si nos hemos juzgado, a veces somos bien buena gente con nosotros mismos, ¿eh? De verdad. No, si yo soy chulo. Comparado con Judas, yo soy un ángel. Pero no es con Judas que nos tenemos que comparar, es con Cristo. Amén. Entonces, cuando nos juzgamos, hermano, teniendo mayor estima de nosotros mismos, como dice la Escritura, estamos juzgando mal. Entonces viene el momento que Dios nos juzga y ve que no hay arrepentimiento en nuestro corazón, y entonces nos viene disciplina de parte de Dios. Pudiera ser una enfermedad, pudiera ser un problema, pudiera ser algo difícil de la vida, pero Dios lo hace porque nos ama. Porque si no nos pone disciplina, nos enchuecaríamos más y al final acabaríamos condenados con el mundo. Entonces, aprendamos esto. Usted puede juzgar, ¿pero a quién? Yo puedo juzgar a mi esposa. No dice así, ¿verdad? Ni mi esposa me puede juzgar a mí, ¿verdad? Sino yo tengo la autoridad de juzgarme a mí mismo. Y mi esposa juzgarse a sí mismo. Así usted. Pero ¿cómo tiene que juzgarse? Con justicia. Con justicia. Amén. Amén. Vamos a entender esto. Ok. Entonces, sigamos entonces aquí. ¿Qué pasa si estamos juzgando a las personas? Y una vez claro, no es piedita para nadie, ya le digo, porque es el mensaje de Dios. Amén, para que le diga, usted no, esa es la palabra de Dios. ¿Qué piensas esto? Esto es Romanos 2:3. Hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿escaparás al juicio de Dios? Imagínense que alguien está hablando de que aquel hombre o aquella mujer anda de... No sé si suena no es mala palabra, pero pudiera sonar feo tal vez para alguien, ¿va? Anda de Cusco, de Cusca, pues. Ya entiende, ¿va? Anda de fácil, pues. Se anda regalando con alguien, ¿va? Y el hombre dice, ay, no, ¿viste esa mujer? ¿Y viste aquel hombre? Y el hombre que es cristiano, cochinadas hace en su casa. ¿Sí me estoy explicando? Mirando cosas que no edifican. ¿Será que será juzgado? Sí. Si él mismo está condenando la inmoralidad sexual de alguien más, no quiere decir que no vea y se aparte, porque el Señor nos dice que nos apartemos. Esta es la voluntad de Dios, que os apartéis de toda inmoralidad sexual. Así lo dice la Escritura. Amén. Pero dice, tienes en poco las riquezas de su bondad, de tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. A veces el Señor es lento, no a veces, el Señor es lento para la ira. Y a veces hay gente que anda mal delante de Dios y no le pasa nada malo, hermano. Y le dice, no, si aquí no le pasa nada. Y usted va y tantito hizo y pum, le cae la disciplina de Dios, ¿verdad? Dice, pero si yo apenas si me iba a echar un taquito. Y ya le cayó. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no quiere que se desvíe. Amén. Amén. La bondad de Dios
nos guía al arrepentimiento. Dios es paciente, tolerante y misericordioso y bondadoso, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan. Usted lo sabe, ¿correcto? Entonces, si hubiera alguien que está haciendo algo que no le agrada a Dios, hermano, no tenga en poco las riquezas de la bondad de Dios y la paciencia del Señor, porque a su tiempo Dios va a obrar. Amén. ¿Qué pasa si no me arrepiento? Bueno, lo dice ahí Romanos 2, 5 y 6. Mas por causa de tu terquedad. ¿Qué es terco? Terco, mire, hermano, yo lo pongo así porque es la mejor manera. Usted sabe lo que es un caballo y una yegua, ¿cierto? Y un burro, ¿eh? Los burros, siendo burros, son más mansos que los machos y las yeguas, para no... Amén. Pero no deben de mezclar dos clases de animal diferentes. ¿Por qué? Porque nacen estériles y brutos. Entonces, si nacen... Y así varón, ¿no? Si nace macho se llama macho, y si nace hembra se le llama mula. Y usted ha oído frases como ¿cómo dice? Vuelve otra vez la mula al trigo, ¿no? Algo así es una frase, ¿no? ¿Por qué? Ya se le dijo que no se meta al trigo, pero ahí va otra vez. Pero yo aprendí esto en Guerrero, en la siembra de jitomate, que había machos, o sea, animales de burro con yegua, que eran machos, pero se les llamaba brutos. Hay caballo dócil y caballo que el dócil usa rienda, nomás un lacito y obedece, ¿ah? El que no aprende, el que no sabe, le meten una brida aquí y esa brida lleva como un ganchito que le lastima la encía. Entonces, si al caballo que no obedece, hermano, le hace para acá y le jala para allá, y el caballo dice, no, pues me está doliendo para acá. Le jala para allá, no, pues me hace para allá. Amén. Entonces, así va aprendiendo el caballo a causa del dolor. Entonces, cuando el caballo ya aprende con tantito, no, pues a la derecha, no, viva la paz. A la izquierda, ¿no? Entonces le quitan la brida, solo le dejan el lazo, pues, la rienda. Entonces ya sin necesidad de lastimar, el animal ya es obediente. A la altura del mensaje, revísese, no tendrá ahí. O ya es usted de rienda, hermano. Es decir, ya es obediente, ya es manso, ya no necesita dolor para obedecer al Señor. Ya es, a ver, sí me estoy explicando. Claro, no estoy comparando, estoy hablando de la obediencia del animal. Porque yo le puedo decir que a mí me pusieron un freno y no entendía. Y a través de muchas dificultades, uno se va amansando. Así me fue a mí. Amén. Si usted aprendió desde que nació, dijo, no, viva la paz. Amén, gloria a Dios por usted. Pero el macho es terco. Y la mula igual, ¿verdad? Pues dicen terco como una mula. ¿Por qué? Están brutos de su cabecita. Son fuertes, son buenos, son buenas bestias para la carga y para el trabajo, pero no coordinan bien. Entonces le meten el freno y el animal le jalan, hermano, le jalan duro y el animal va así, pero sigue caminando cuando él quiere. O sea, él sabe que lo están lastimando, pero no entiende que si da vuelta a la derecha lo van a dejar de lastimar. Él sigue en su mismo camino. Amén. Y dice la palabra de Dios, mas tú por causa de tu terquedad. Es decir, que ya vino disciplina, ya viene una rienda de parte del Señor, ya viene un correctivo de parte de Dios, pero no quiere entender, sigue igual en la misma. Por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, es decir, no se arrepiente, le va mal y él sigue metido en la misma situación. Estás acumulando ira para ti. Amén. Claro, quiero aclarar que esta carta fue solamente para los romanos. Para los de Anaheim no. ¿Ah? Usted sabe que también para nosotros. Amén. Amén. En el día de la ira y el día de la revelación, es decir, que se va a revelar, va a salir a la luz todo lo que está oculto, hermano. En el día justo del justo juicio de Dios. Es decir, Dios va a ser justo ¿con quiénes? Con todos. Con los hijos de Dios, con los hijos de Israel, con los que son del mundo, hermano, con los ricos, con los pobres. O habrá manera, hermano. Yo soy American Citizen, Señor. ¿Y so what? Amén.
el cual, es decir, Dios, 2:6 estoy en Romanos, pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, Dios no hace acepción de personas. Dios le va a dar a cada uno lo que verdaderamente merece, no lo que cree que merece, gracias a Dios. Porque pudiera ser, hermano, que hubiera alguien humilde, muy humilde entre nosotros, y diga, no, Señor, yo ahí en un rinconcito, ahí junto al cielo, ahí donde yo no haga culto, Señor, ahí donde nadie me mire, donde yo no estorbe, Señor. Y lo que esa persona merece tal vez es una posición muy grande, ¿verdad? Amén. Y a veces, no, es que nadie me quiere, solo Dios me quiere. Ahí donde yo no avergüence a nadie, Señor. Dios va a dar a cada uno conforme eso. Y puede decir, no, Señor, yo hice en tu nombre, hice milagros, eché fuera demonios, Padre. ¿Y qué dice el Señor? No los conozco. ¿Por qué? Pero si las obras las quiso, hacedores, ¿de qué dijo el Señor? De maldad, apartaos de mí. El que creía que merecía, ya sentía que lo ponían de rey allá en el cielo, ¿verdad? Y para el suelo fue, ¿verdad? Dios pagará a cada uno conforme sus obras. Solo es para que vaya juzgándose usted a sí mismo cómo están sus obras delante de Dios. Porque ya vemos que en Apocalipsis dice, yo conozco, y Dios conoce verdaderamente nuestras obras. ¿Cómo están sus obras? Silencio total, Padre mío. Hoy el Señor nos está hablando que nos recordemos que a pesar de que Dios es nuestro Padre, Dios es justo. Amén. Amén. Que nos va a dar a cada uno conforme nuestras obras. Porque conozco los de la supergracia que dicen, peca, peca. Al fin y al cabo, Cristo ya pagó por tus pecados. Y cierto, pagó por sus pecados. Pero también dice que aquel que ha tomado por inmunda la sangre del pacto, ultrajado al Espíritu de gracia, que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios, ¿cuánto mayor castigo pensás que va? Es decir, recibió la sangre, recibió el Espíritu Santo, ¿sí? Y aún así no le importó. Siguió pecando deliberadamente. ¿Qué haremos si perdemos esta salvación tan grande? Si continuamos pecando deliberadamente. ¿Me estoy explicando? Sí, amén. Entonces Dios nos está recordando en el versículo 2:11 que Dios no hace excepción de personas, que Dios es justo, es juez, pero es juez justo. Que en lugar de estarnos preocupando lo que está haciendo el otro o la otra, preocúpate lo que estás haciendo tú. Amén. Si tú estás viendo que el otro está mal, no hagas lo que el otro está haciendo. Apártate, porque si estás haciendo lo mismo que el otro está diciendo, hermano, como los fariseos, por poner un ejemplo, el juicio de Dios viene. Amén. Amén. Entonces Dios va a hacer juicio con todos nosotros y nos va a dar a cada uno conforme a nuestras obras. Yo le recuerdo lo que mi madre me decía cuando era joven, ya no me dice eso, ¿eh? Gracias a Dios. ¿Verdad? Ahora sí te la ganaste. ¿verdad? Y no eran unas palabras así como de ¿qué me gané, mamá? ¿verdad? Oye, no me acercaba. Al rato pues ya ni modo, tengo que ir a la casa. ¿verdad? Amén. Hay dos tipos de personas que están obrando de maneras diferentes, en forma general, y también hay dos tipos de resultado en ello. Romanos 2.7, estamos viendo lo que es Romanos, ¿verdad? Del 2.1 al 2.11. Lo que hacen lo bueno, levanten la mano los que hacen lo bueno. Ay, Señor, solo yo, Padre. Ya decía yo que me estaban saliendo alitas. No hace lo bueno, hermano. Venir a buscar a Dios no es bueno. Sí, Y usted está aquí. sí. Amén. Amén. ¿Ora usted? Sí. Hablarle al Señor y decirle, Señor, no puedo cambiar. ¡Cámbiame! Estábamos cantando hace rato, cámbiame, Señor. Señor, me pequé, pensé mal. Me arrepiento, perdóname, Señor. ¿Eso no es bueno? Sí. Le vuelvo a preguntar nuevamente, porque pudiera ser que me equivoqué de iglesia. Levanten la mano los que hicieron lo bueno. Bueno, vamos a ver al revés si se animan más. Levanten la mano los que hicieron lo malo.
Conforme a la escritura, estoy hablando conforme a la fracción de la escritura que estamos oyendo. Porque yo pienso que todos hacemos lo malo en algún momento de nuestra vida. ¿Qué es hacer lo malo? Ser terco, hermano. Esa es la palabra en griego, o sea, hacer lo malo es ser terco. Amén. Y yo creo que hemos sido tercos en algún momento de nuestra vida. Tal vez con nuestro patrón secular, tal vez como con las señales de tránsito, está en rojo y dice, no, yo me lo paso. ¿Verdad? Tal vez dice que es a 25 y usted dice 35, en total nadie se da cuenta. Amén, nomás no se mete en sentido contrario. Tal vez dice que no se parquee ahí de 9 a 1 porque va a pasar la barredora pasa a las 10. Dice, no, pues ya pasó, yo me estaciono ahí y después le llega el ticket, ¿va? Pero ya no pasó la verdad, pero ahí dice de 9 a 1. Amén. Entonces lo que hacen lo bueno, dice 2.7 y 2.10, a los que por la perseverancia, sí, hacen lo bueno, pero son perseverantes. Están perseverando en cada momento en hacer lo bueno, en hacer el bien. ¿Por qué? Porque están buscando gloria, honor, inmortalidad. Dios nos va a dar vida eterna. ¿Usted quiere gloria, honor e inmortalidad, hermano? Amén. Padre mío, yo creo que estos no son cristianos. No, de verdad, ¿no quiere vivir eternamente? Amén. En el cielo, ¿va? Claro, ¿va? Porque también hay otros que van a vivir eternamente en otro lugar. En el cielo, ¿cierto? Tal vez digan, sí quiero vivir eternamente, pero no quiero gloria. Pues si le dan vida eterna en el cielo, va a tener gloria, quiera o no quiera. Va a tener honor porque Dios le va a dar honor a usted. Amén. Amén. Y va a tener inmortalidad porque si tiene vida eterna, pues obviamente es inmortal. 2.10 ahí mismo. Habrá gloria, honor y paz. ¿No quiere vivir en paz? Sí, amén. Imagínate que nos pongan ahí a pelear todos los días de su vida, ahí, una eternidad peleando con alguien, hermano. No, santo. Para todo el que hace lo bueno, para el judío primeramente, porque esta carta primero empezó Pablo hablando a los judíos, después habló a los gentiles, y después para el griego. Pero digo, se lo traslado de esta manera. Es que Pablo empieza hablando a los romanos, al pueblo de Israel primero, y después termina hablando con los gentiles. Amén. Pero primero dirige a los romanos. A los judíos, perdón, en el libro de Romanos. Es decir, ¿por qué los judíos primeramente? Porque el judío es el pueblo escogido de Dios, el Israel de Dios. El judío fue el que se le dio la instrucción de la Torá o la palabra de Dios. Es el que se le dio la sabiduría y Dios se les reveló a ellos. Amén, ¿me estoy explicando? Y entonces ellos se jactan de ser el pueblo escogido, se jactan de ser hijos de Dios, se jactan de tener la sabiduría, se jactan de tener la palabra de Dios. Y es verdad, es verdad. Ahora nosotros entramos ahí con ellos, porque ahora usted y yo también pertenecemos al pueblo de Israel, espiritual, claro está. ¿Me estoy explicando? Amén. Es decir, el pueblo de Israel primeramente con ellos, ¿por qué? Porque ellos conocen la palabra de Dios y la obedecieron. ¿Usted conoce la palabra de Dios, sí o no? Amén. Usted ya Dios se le reveló de alguna manera, tal vez no lo vio literal en una columna de fuego, pero Dios lo tiene viviendo dentro de usted. Amén. Usted sabe dentro de usted lo que está bien y lo que está mal, ¿correcto? Amén. Amén. Dios ya se le reveló. Entonces usted sabe que no debe de mentir, que no debe de mirar cosas que no debe de robar, que no debe de golpear, que no debe, etcétera, etcétera. Porque ya Dios le circuncidó su corazón, ya Dios escribió su ley en vuestros corazones. Usted lo sabe. Entonces, es decir, primero Dios va a juzgar a los de su casa. El justo juicio de Dios comienza para los que conocen la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y después para los que no conocen la palabra de Dios. Mire, cuando yo era niño, yo me acuerdo que a veces me sonaban a mí, a veces sonaban al vecinito, a los de la escuela. Pero me acuerdo 2 o 3 veces escuché frases de las mamás que llegaban a reclamar a la maestra, ¿verdad? ¿Por qué no le pega a su hijo? A él edúquelo. Empiece con él. Y esta parte a mí me viene mucho a esa memoria. Porque, ¿para qué lo diga Dios? ¿Por qué nos enjuicias a nosotros? Y tus hijos están sin juicio. Entonces Dios primero va a pasar el juicio para la casa de Dios, empezando por los que sirven en el altar.
Amén. Y ya después, o los griegos, que serían los que no conocen al Señor. Amén. Ahora, para el que hace lo bueno, pero el que hace lo malo, dice Romanos 2:8, pero los que son ambiciosos. ¿De qué nos habló hoy la profecía? De que no seamos ambiciosos. ¿De qué será? ¿De los bienes espirituales? No. ¿O de los bienes materiales? Que no nos dejemos deslumbrar de los bienes del cielo o de los bienes de la tierra. De la tierra. Amén. Pero aquí empieza diciendo, al menos en esta versión de las Américas, dice, no sé cómo diga la Reina Valera. Estoy en Apocalipsis. Romanos 2:8. Pero los que son ambiciosos y, agrega algo más, no obedecen. ¿A quién no obedecen? A la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Y si Cristo es la verdad, y si Cristo es la palabra de Dios, ¿a quién no están obedeciendo? A la palabra de Dios. Y a Dios viera cómo le encantan los desobedientes. ¿A que no? Sacrificio no quiero, sino obediencia. El mayor regalo que le podemos dar a Dios, aparte de alabanza, es obedecerle. Porque me es más agradable, dice el Señor, ¿eh? Sacrificio. Amén. Amén. Me recuerdo, hermano, le voy a poner dos ejemplos. En el tiempo de Lutero, en los años 1400, había algo que se llamaba indulgencias, que pagaban para que les perdonaran los pecados. Depende del pecado, era el billete, ¿no? Pero había una indulgencia especial. Y si usted llegaba, vamos a ponerlos en precios de ahora, ¿eh? Pagaba usted sus $3,000, por poner un ejemplo, o sea, no era un poco dinero, y le daban una carta en la que usted podía pecar todo el año. Esa era una indulgencia. Usted podía matar, robar, adulterar, según ellos. Eso es falso, es mentira. Porque no voy a decir, ay, nada más me faltan $100 para completar los 3,000, ¿verdad? Y la gente creía eso. Entonces pecaban y dicen, no, te vas a ir al infierno. No, yo tengo un permiso para pecar por un año. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? No. Sé que hay gente que en la Iglesia Católica van y hacen votos de no beber por 6 meses, 3 meses, un año, que tienen problemas de alcoholismo, obviamente, y les dan una estampita de la Virgen del Cempasúchil, lo sabe de dónde. Amén. Pero resulta que hizo por 6 meses un voto, y a los 3 meses resulta que se casa su hermana o su primo, y lo invitaron allá a Sinaloa, y va a ver becerro, hermano, y va a ser un pachangón que viene, y yo no puedo, y voy a ir allá, y el baile, y van a ver, y no puedo. Entonces se acercan al cura. Fíjese, yo quisiera pedirle permiso, un break, no más de una semanita que me voy a aventar de vacaciones. Yo sabe que yo voy a ser generoso. Pues de cómo estamos hablando. Y ya le dan su dinero, ¿eh? Solo una semana. Porque si no, ¿sí? ¿Usted cree que eso es de Dios? No. Entonces digamos, amado hermano, tenemos que obedecer al Señor. Amén. 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 Los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia, ¿habrá para ellos qué? ¿Qué dice en su Biblia? Léalo con confianza, hermano. Tribulación y angustia. No, en el 2:8. Ira, enojo. Ira e indignación. ¿Qué quiere usted? ¿Ira o gloria? Amén. Y en el 2:9 dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. ¿Los hijos de Dios no entran ahí? Sí, ahí dice. Para el judío primeramente y después también El griego. el griego. ¿Por qué? Ahí es donde ya viene el versículo. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas.
¿Verdad que ya como que el versículo ya suena un poquito diferente? Cuando dice que Dios no hace excepción de personas, dice que Dios es justo, y es justo, gracias a Dios, es justo. Dios es un Padre proveedor, provee a los cuervos como a los tiburones, como a los buitres, hermano. Dios provee a los narcotraficantes el sol y el alimento. Amén. Dios nos ha dado la oportunidad a todos, de obedecer o no obedecer. Amén. Y pudiera ser que en la iglesia hubiera alguien que lo juzga a usted. Estoy diciendo, usted está haciendo no quiere decir que esté bien que haga lo malo, no estoy diciendo eso. Pero hay gente que le gusta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bienaventurados sois cuando por mi causa sois vituperados. ¿Qué quiere decir? Que están diciendo mentira. Si lo están vituperando, o sea, si le están diciendo cosas y usted está haciendo mal, hermano, tal vez le están abriendo las antenitas, ¿verdad? Las orejitas. Amén. Pero es decir, tenemos que corregir, porque Dios va a juzgar a todos, empezando con los de la iglesia. Entonces Dios está diciendo que Dios no va a hacer excepción de personas. No caiga en la trampa del diablo, porque ahí esa trampa, hay muchos que ponen, ¿verdad? Peca hoy y mañana le pides perdón. Al fin y al cabo Dios te tiene que perdonar. Pero dice también Gálatas 6:7, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosecha. ¿Será que hay alguien que puede engañar a Dios? Ni el diablo, hermano. Ni el diablo, siendo el diablo, puede engañar al Señor. O sea, no hay nadie. Amén. Amén. Ya termino con eso, hermana Mari. Romanos 14:10. Pero tú que juzgas a tu hermano, o también tú que menosprecias a tu hermano, ¿sí? Recuerda que todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Cuando alguien está menospreciando a alguien es porque ya lo juzgó, hermano. Amén. Amén. Ya juzgó a esa persona y la considera indigna. Y pudiera ser que el juicio es injusto. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, Romanos 14:12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de su vecino. No, decís. Ah, qué bueno que lo está leyendo, ¿ah? Entonces usted no va a dar cuenta, hermano, del vecino, de la vecina, del hermano, de la hermana. Usted va a dar cuenta a Dios de quién, de usted mismo. Por eso ocupémonos de nosotros mismos, para edificarnos a nosotros mismos. Puedes juzgar, como lo dice 1 Corintios 28. ¿A quién puedes juzgar? Y ocúpate de hacer lo bueno delante de Dios. A ver, no nos equivoquemos. Mire, hermano, yo se lo digo así, sinceramente, no porque sea yo, ¿cómo podríamos decir? Desagradecido. Soy descuidado, o sea, distraído en esas cosas. No espera agradecimiento de mí, o no espera agradecimiento de los hermanos por lo que usted hace en la obra de Dios, porque pudiera ser que ni cuenta me doy, o que los hermanos no son agradecidos. Pero hay alguien que está mirando. Sí, amén. Amén. Hay alguien que está observando lo que usted está haciendo y cómo lo está haciendo y con qué corazón lo está haciendo. Sí, amén. Hay alguien que juzga y recompensa a todos según sus obras. Si le toca, por ejemplo, el talento, y a usted en su corazón y en su corazón solo puede dar pan con frijol, hermano, amén. Y si alguien dice, ay no, frijoles, pues se me olvida el inglés, ese es un problema de ellos, pero eso es su corazón. Amén. Porque sí pasa, ¿verdad? Que ay no, es que ay no, frijoles, hermano, se me parten los pies. No, hermano, qué ricos son los frijoles. Amén. Amén. La palabra del Señor dice que Él es el que nos recompensa. Amén. Por eso dice, también nos dice, amado hermano, que no seamos piedra de tropiezo.
Romanos 14:13. Por lo consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Amén. Hay dos caminos, dos metas. ¿Cuál quiere usted? ¿Gloria y honor o ira e indignación? Termino yo con Gálatas 6, 9 y 10. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a quienes, a los de la familia de la fe. Usted y yo somos hermanos, y somos hermanos de sangre, hermano. Porque yo antes decía, no es mi hermano en Cristo, pero de sangre no. Hasta que el Señor me recordó, es mi sangre la que te hace hermano. Y cuando me dijo eso, yo entendí que no hay un lazo más fuerte que la sangre de Cristo. Somos hermanos. No nos juzguemos, sino edifiquémonos unos a otros. Vivamos en unidad, en amor. Si alguien, ya me recordé porque saqué lo del talento, si alguien lo juzga a usted, lo critica a usted, o dice, ay, es que esto, el otro, aquello, hermano, usted dice la palabra de Dios, ahí lo dice en Romanos: no te canses de hacer el bien. Si alguien te hace eso, tú hazle el bien, porque al hacerlo, dice la palabra también, pondrás ascuas de fuego sobre su cabeza. En unas versiones dice, se avergonzará. Porque si te ha hecho mal y tú insistes en hacerle bien, Dios también está bien. La palabra de Dios en la ley de Dios, es decir, en el Antiguo Testamento, dice que si tienes un vecino con que tienes problemas y vas pasando y ves que se le cayó la carga de su asno o de su buey, que te detengas y le ayudes a subir su carga, y entonces pues te vayas. Pero es que me cae gordo, eso no le importa a Dios. Él quiere que hagas lo bueno aún con los que a ti te hacen lo malo, que seas justo delante de Dios, porque a su debido tiempo, si no te cansas de hacer el bien, cosecharemos. Nos ponemos de pie. Yo le pido que incline sus oídos, y perdón, su cabeza, cierre sus ojos, abra sus oídos, abra su corazón y digámosle al Señor: perdóname si he juzgado, porque yo no soy juez, Señor. Perdóname si he criticado en mi corazón las obras de mis hermanos, Señor. Me arrepiento de corazón. Perdóname. Ayúdame a juzgarme yo a mí mismo, pero con los ojos del Espíritu Santo, para que no tome mayor estima de mí mismo de lo que realmente tengo. Que pueda ver mis errores para corregirlos, Señor. Por favor, ayúdame a mirar. Quita de mí la viga de mi ojo para mirar con claridad. Ayúdame a no ser piedra de tropiezo para nadie de tus hijos, de mis hermanos. Ayúdame a hacer lo bueno, porque yo quiero agradarte, Señor. Sé que tú eres justo con todos y que tú nos darás a cada uno según nuestras obras. Dígale, hermano, con sus palabras: mis obras no son justas todas. Ayúdame a hacer buenas obras delante de ti, que tú te agrades. Señor, gracias por ser justo. Gracias por hablarnos. Gracias por hacernos entender. El Señor me pone en mi corazón que le diga esto: no se compare con los hermanos ni con los pastores, porque también somos hermanos imperfectos. Compárese con Jesús. Él es el molde perfecto. De ahí en fuera, hermanos, de una u otra manera, aún Pedro y Pablo, Pedro recibió una corrección de parte de Pablo, y Pedro
caminó en el mar, hermano. Pedro, un apóstol genuino del Señor, tuvo también sus errores. No juzguemos, porque aquel que negó al Señor, Dios le entregó también las llaves del reino. Hermanos y hermanas, no nos cansemos de hacer el bien, porque si no nos cansamos, a su debido tiempo cosecharemos